Es que no puedes entender que el ser humano pueda ser así. No, nunca. Que estaba en el lecho de muerte, que de hecho había fallecido, y llegar a golpearle. Tú llegas y ves una persona encamada, con pañal, a la que zarandea. Es muy duro para el notario porque ves la mezquindad del ser humano llevado al extremo. Hay una confusión en torno al testamento y la herencia. Todo lo que puedas hacer por ayudarles, lo haces. Pero no funciona como en las películas. Tampoco aquí alegamos la quinta enmienda. Lo que no podemos es acogernos en cada país a la ley que nos convenga. Hay una cosa que se llama unidad sucesoria. Yo tengo que aplicar la misma ley. A mí no se me ha muerto nadie por hacer el testamento. Los que más sabemos de derecho sucesorio en España somos los notarios. ¿Cuánto cuesta hacer un testamento en una notaría? El testamento, claro, el testamento es solamente ese documento donde hacemos una previsión, porque es que hay una confusión en torno al testamento y la herencia. El testamento es cuando tú, en ese documento, decides a quién quiero que vayan mis bienes cuando yo no esté aquí, ¿vale? Entonces, ese es el testamento. Hoy, con el protocolo electrónico, pongamos 65, 70 euros por cada una de las personas que otorgan el testamento. Me refiero porque en la mayor parte del territorio español los cónyuges no pueden otorgar testamento mancomunado. Entonces, si viene un cónyuge, pues son 60 o 70 euros para uno, 60 o 70 euros para el otro. Todo va a depender al final, como siempre, del número de folios que tenga ese testamento. Estamos pensando en un testamento no especialmente complejo en el que se nombre una fundación o se instituya o se crea nada de eso, sino bueno, la que tenemos todos a pie de calle. En muchas ocasiones, te enfrentas a situaciones brutales, con personas en fase terminal donde alguien pretendía forzarles a hacer testamento. Y eso no una vez ni dos veces. ¿Y en esos casos qué pasa? En esos casos, por supuesto, deniegas intervención y parte al Ministerio Fiscal porque consideras que hay una persona necesitada de protección. Yo eso sí que personalmente he tenido situaciones muy desagradables. Es que no puedes entender que el ser humano pueda ser así. ¿Sabes? Es eso. En el testamento, luego, claro, estas situaciones también que te tocan mucho la fibra, gente que viene, que sabe que le queda muy poquito y confía en ti para que, bueno, pues todo eso. Esos son los que más te marcan cuando haces testamento. Porque, claro, otra cosa es el mundo de la herencia. Cuando se reparten, cuando ya aparecen los líos entre hermanos, cuñados, esa es otra. Pero el testamento no es tan conflictivo, pero sí que ahí la situación personal puede ser muy angustiosa del que viene a hacer testamento. Ya te digo, a mí me ha pasado gente que le iban a intervenir a los 2 días a corazón abierto. Me acuerdo que llevaba muy poco de notario y esa persona falleció. Y esa persona incluso me había dejado por escrito esas instrucciones. Y pretendieron impugnar ese testamento. Y tuve que acudir al juzgado de Denia. Pretendieron manipular lo que ese hombre había hecho y no respondía. Y dio la casualidad de que incluso yo tenía hasta sus instrucciones por escrito cuando él me pasó el borrador. Pues menos mal, ¿no? Porque si no, ¿qué habría pasado? No hubiera pasado nada porque al fin y al cabo yo era el notario al que le había trasladado su voluntad. Yo no tengo por qué tener instrucciones. Yo tengo lo que esa persona de viva voz me ha manifestado. Y gente que estaba en el lecho de muerte, que de hecho había fallecido, luego supe que había fallecido un par de días después, y llegar a golpearle para que le... pero es que no te da tiempo ni a reaccionar. Tú llegas y ves una persona encamada, con pañal, con sonda, a la que zarandean. Bueno, es que no te lo puedes imaginar. ¿Tú en ese caso te llegas a desplazarte? Claro, nosotros los notarios estamos obligados a salir cuando una persona no puede acudir a notaría. ¿Qué ocurre? Que cuando nos dicen es para hacer un testamento, preguntas la edad, porque puede ser una persona de 40 años que se ha roto el menisco y quiere hacer testamento y bueno, pues que considera que el notario tiene que ir bien. El problema está cuando preguntas la edad y ya es una persona de 90 años o de 80, pero ¿por qué no puede venir a notaría? Porque una cosa es que no pueda desplazarse físicamente, personas que se han roto la cadera, que van con andador, y otra cosa, por supuesto, es que tenga su capacidad, sus facultades mentales, por razón de edad avanzada, de cualquier tipo de enfermedad, afectadas. Insistes. No. El papá, la mamá sabe perfectamente lo que quiere. Claro, sabe decir sí o no a lo que tú le preguntas.
al interrogatorio al que tú le pretendes someter delante del notario. Entonces, claro, cuando el notario no tiene la persona delante, va allí con un testamento que ha redactado con arreglo a lo que ese interlocutor telefónico o presencial le ha dicho. Entonces, claro, ya para empezar, cuando llegas allí, hay veces que es que no te hace falta ni reunirte a solas con esa persona. Es obvio que está en su lecho de muerte o que es una persona que ha perdido, pobrecito, que no conserva facultades volitivas ni es capaz, tiene un deterioro cognitivo brutal. Entonces, en esos casos, la persona la asustas, la aturdes y es muy fuerte cuando en tu presencia pretenden forzarla. Entonces, claro, ahí se plantean situaciones. Por eso yo, por lo menos, nunca voy sola a ningún sitio, porque se pueden plantear situaciones muy desagradables cuando tú deniegas para proteger a esa persona. Y una vez que el notario sale por la puerta, llega a su despacho y lo primero que hace es ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal porque consideras que hay una persona necesitada de protección. Yo recuerdo cómo golpeaba el pecho de ese padre diciendo, ¿para quién son los bienes? Para mí, para que desheredaran, y tener los dos que íbamos, separar a esa persona y decirle, es que la denuncio ahora mismo. Es que esto es brutal. Y recuerdo otra vez que fui, era además en los principios como notario, y yo me acuerdo que me desplazo a un pueblecito a los alrededores de la notaría que yo servía entonces, y ya era todo extraño, ¿no? Era una casa de pueblo con una cantidad de animalillos. Bueno, eso era animalillos que correteaban por esa cama de esa persona. Llegó la de Asuntos Sociales pensando que yo estaba allí para otorgar algo cuando esa persona no estaba. Y claro, ahí yo me enfrenté a la de Asuntos Sociales a decirle, ¿usted qué piensa que estoy haciendo yo aquí? A mí me han llamado asegurando que esa persona está en la plenitud de sus facultades. Estoy en una situación en la que lo que estoy es recriminando a la persona que me ha llamado y, por supuesto, de aquí salgo para mi despacho a ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Es muy duro para el notario porque ves la mezquindad del ser humano llevado al extremo. Yo recuerdo un caso también de una señora, que esa señora era soltera, no tenía hijos. Esa señora fallece y esa señora llevaba en su bolso una tarjeta de mi notaría entonces. No la habían enterrado y sus sobrinos vinieron a notaría porque querían ver el testamento. Ellos pensaban que ella tenía la tarjeta porque había hecho un testamento y querían tener y la señora estaba en el tanatorio. En vez de estar velando el cuerpo de la señora, estaban exigiéndome, primero, me da igual quién sea usted, hay una cosa que se llama secreto de protocolo, y hasta que usted no me lo pida pero es que además esa señora no había venido a hacer testamento. Esta señora había venido a hacerme una consulta fiscal como consecuencia de una carta que ella había recibido por una aportación que había hecho, y la mujer se guardó la tarjetita en su bolsito. Es decir, es tremendo. Es tremendo. Y luego, también en materia de testamentos, luego te da mucha satisfacción que por lo menos hayan ido tranquilitos con lo que tú hayas hecho. Personas que efectivamente están en enfermedad terminal, pero todavía están en condiciones, les han detectado algo que va a ser irreversible y vienen a notaría y te dicen, mire, esto lo tenemos que planificar bien y bueno, te sientes la verdad con la utilidad llevada al extremo, ¿no? Porque sabes que esa persona ha confiado en ti para algo que para ella es tan importante. Y luego la verdad es que cuando vuelven sus herederos a hacer la herencia en base a ese testamento que tú le has preparado, es muy duro, pero es bonito, porque si verdaderamente se ajusta a lo que él quería y no sé, les puedes también transmitir un poco, porque normalmente solemos tener mucha memoria y ese tipo de casos no se olvidan, y puedes transmitirles cosas al margen de lo que escribió en el testamento que te dijo. Eso sí que me ha pasado en varias ocasiones y eso ha sido bonito. Había una señora, por ejemplo, que estaba súper preocupada después de firmarlo porque había puesto primero el nombre de la hija pequeña y no la de la mayor, ¿no? Y me llamó al día siguiente y yo le dije, usted no se preocupe, que cuando vengan sus hijas yo eso se lo voy a explicar. Desgraciadamente falleció y yo se lo explico y digo, fíjese cómo era su madre, sí se preocupaba de todo, que estaba preocupada porque a usted la había mencionado y no quería que, no sé, se dan situaciones tremendas en las que ellos te confiesan muchas cosas, en las que tienen una entereza brutal y bueno, todo lo que puedas hacer por ayudarles, lo haces. No lo sé, te conviertes un poco también en un vehículo para que estén un poco más tranquilos, que cuando llegue ese momento
esto no tenga que ser una preocupación. Dejé lo que tengo aquí bien atado y tengo que preocuparme en ese momento de otras cosas. Esto pasa a un plano secundario. Eso es bien importante, claro que sí. Una duda que yo creo que mucha gente tiene. ¿Es aconsejable un testamento que he escrito yo misma? No, Sin necesidad de ir al notario. ¡Nunca! El testamento, ese testamento que uno escribe por sí mismo, es su puño y letra, que firma, que se llama testamento hológrafo. Es verdad que es válido, pero tiene que reunir una serie de requisitos. Y una cosa son los requisitos formales y otra cosa además es la cuestión de fondo. Es decir, normalmente una persona obviamente no sabe de derecho sucesorio. En un sistema como el español, me refiero territorio de derecho común, no a lo mejor otros territorios forales en España, pero estamos centrándonos en la mayoría, ¿no? Donde hay un sistema legitimario, y además las legítimas pueden variar de unos territorios a otros, pero básicamente en toda España es igual. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer testamento, hay que tener mucho cuidado de no imponer condiciones impropias, nulas. Entonces, no tiene ninguna ventaja hacer un testamento en tu casa y guardarlo. No podemos saber cuándo después ese testamento hay que adverarlo, es lo que se llama la adveración. Entonces, para empezar, la primera duda que surge es si eso fue escrito de puño y letra por el que dicen que lo escribió. Entonces, si ya para empezar, yo lo primero que voy a hacer cuando a mí como notario acuden con ese testamento es solicitar la intervención de un perito calígrafo, pues ya vamos sumándole desde luego más de los 60 o 70 euros del testamento va a ser. Y con la suerte de que podamos considerarlo testamento, porque hay veces que ni siquiera guarda la estructura para que podamos estimar que es un testamento. Pero es que hay veces que puede haber lesionado legítimas, puede haber incluido cláusulas que sean supuesto, que anulen el propio testamento. Entonces, no tiene sentido que una persona no acuda al profesional, es decir, del mismo modo que no debemos automedicarnos, no debemos hacer el testamento por nosotros solo. ¿Qué es lo que estamos ganando? Si además existe un deber ya no solamente es protección de datos, es que el notario tiene un deber de secreto de protocolo. Nadie va a saber, estando él vivo, qué ha hecho en su testamento, y fallecido solo tendrán derecho a copia los que estén nombrados en él, ¿vale? O aquella persona que de ser anulado tuviera entonces algún derecho. Entonces no aporta nada hacerlo por uno mismo, al contrario, el notario en esa misión de asesoramiento será el que en atención a sus circunstancias personales, si está divorciado, si tiene hijos de diversos matrimonios, si en atención a esa situación personal de él es el que mejor le puede aconsejar, porque la persona cuando viene a testamento muchas veces dice, pero ¿cuántas preguntas me está haciendo? Pero yo no sabía que esto, claro, para eso está el notario, para eso está el despacho notarial. Entonces, no, porque es más que frecuente que vayamos a consignar una causa que anule el testamento y desde luego el coste después de adverarlo triplica, quintuplica lo que supondría hacer un testamento ante notario. No aporta ninguna ventaja. ¿Qué es adverar? Adverar es ese testamento, es decir, ese documento que esa persona escribió en casa, convertirlo en un testamento real. Es decir, para eso tenemos que acreditar que lo escribió esa persona. Siempre además nos va a plantear una duda. ¿Esa persona lo escribió bajo algún tipo de coacción? Porque igual es verdad que lo escribió él de su puño y letra, pero a lo mejor le estaban coaccionando. ¿Cuántas situaciones no habremos visto los notarios en despachos cuando un hijo, cuando un sobrino, cuando nosotros pedimos reunirnos a solas con esa persona, es que es capaz de coaccionar o de tratar de violentar al propio notario? Entonces imaginemos en la soledad de esa casa esa persona. Es fuente siempre de litigio. Y claro, adverar es precisamente tratar de demostrar que eso se ajustaba a su voluntad y que eso fue escrito por la persona que aparece allí identificada con su nombre y apellido. Entonces, hay que descartarlo. No es una opción. No es una opción. Es que está en algunas películas. Claro, en las películas, esa y otra muy bonita que es la apertura del testamento. A ver, la apertura del testamento, tal y como vemos en una película americana de después de comer los sábados y domingos, eso no se ajusta a la realidad española, porque el derecho anglosajón no tiene nada que ver con el nuestro. Entonces, aquí no acude toda la familia, aperturamos un testamento lacrado y hasta ese momento. No, aquí hay un testamento custodiado por un notario. Desde el momento en que esa persona fallece, tenemos el certificado de defunción y transcurren 15 días, todos aquellos que se crean con derecho a la herencia nos pueden solicitar la copia autorizada del testamento. Y en función de eso, bueno, pues obviamente, dependiendo que sea uno o varios herederos, ponerse de acuerdo para el otorgamiento de la herencia. Pero no funciona como en las películas. Tampoco aquí alegamos la quinta enmienda, es que solo en Estados Unidos.
como extranjero residente en España, no nacionalizado, Sí, ¿puedo hacer mi testamento aquí? por supuesto. Entonces, lo más importante para una persona no nacional que puede estar de paso, imagínate que ha venido a pasar por aquí, por Alicante, 15 días, le gusta y quiere otorgar testamento en Alicante. No es lo normal es que lo otorgue porque tiene una vocación de permanencia o porque tiene aquí bienes. Entonces, desde que entró en vigor el Reglamento Europeo sucesorio, que es aplicable a cualquier persona, sea europea o no, o sea de un país europeo o no firmante, lo primero que tiene que hacer esa persona es decidir si efectivamente tiene residencia aquí en España, si quiere que en vez de aplicarse la ley española, porque ese reglamento europeo dice, mire, a cualquier persona que esté en uno de estos países, si tiene residencia habitual en el mismo y no deja salvo su ley nacional, si fallece le vamos a aplicar en este caso la ley española. Pero la ley le permite la opción de decir, no, mire, yo es que soy británico, con arreglo a mi ley británica yo tengo libertad absoluta de disponer y no voy a renunciar a eso. Entonces, se otorga el testamento ante notario español con las solemnidades españolas, pero dejando claro que la ley que se va a otorgar a mi sucesión será la de mi nacionalidad. Si no digo nada, entonces se entiende que efectivamente yo conocedor, porque así lo va a advertir el notario, de que se me va a aplicar la ley correspondiente a mi residencia habitual, será esta la que se aplique. Pero esto estamos hablando de europeos, ¿no? No, cualquiera. Pues imaginemos una persona, ¿no? De Iberoamérica, una persona venezolana que está en España. Yo tengo obligación de aplicarle ese reglamento europeo. Entonces, esa persona, cuando está en España y quiere otorgar un testamento ante notario español, caben dos posibilidades: que no tenga residencia habitual aquí, simplemente ha comprado un inmueble para invertir, ¿vale? Entonces, claro, esa persona nunca se le aplicaría la ley española al tiempo de fallecer, ni tiene derecho a optar por la ley española. Lo único que puedes es dejar a salvo tu ley nacional si tienes residencia habitual en otro país. Es decir, si tú estás aquí de paso y lo que eres es un inversor que ha comprado varios inmuebles y quieres otorgar testamento en España, está claro que nunca se te va, mientras no adquieras la residencia en España, nunca se te va a atribuir la ley. No va a ser la ley española la que regule tu sucesión, ¿correcto? Entonces, y no puedes optar por la ley española porque es donde está el inmueble. Eso será solo si lo permite tu ley nacional. Entonces, lo que se va a aplicar es tu ley nacional. La segunda opción es el no nacional, que sí es residente en España. Entonces, ese es el que tiene que decirnos, ¿quiere usted conservar su ley nacional de origen? ¿O sabedor de que si fallece con residencia habitual en España se le va a aplicar la ley española, no tiene inconveniente? Claro, eso se nos plantea precisamente con los anglosajones, porque esas personas del mundo anglosajón, de Estados Unidos, los británicos, tienen libertad absoluta de testar. El típico señor que se jubila y viene a vivir aquí a Alicante o se viene a vivir a Marbella, claro, deja salvo su ley nacional, porque ellos son muy de se lo dejo todo a mi cónyuge o se lo dejo a una protectora de animales, que eso es inviable con arreglo a la ley española. Entonces en ellos la primera medida a adoptar es, cuidadito, dejemos a salvo su ley nacional. Un extranjero nacionalizado español puede hacer su testamento en España si los beneficiarios están en su país de origen. Sí, claro, el testamento. Hay una cosa además que se llama unidad sucesoria. Nosotros, que eso sí que nos lo impone ese reglamento europeo sucesorio. Con independencia de que podamos otorgar testamentos en diversos países donde pudiéramos tener bienes, lo que no podemos es acogernos en cada país a la ley que nos convenga. No. Hay una cosa que se llama unidad sucesoria. Yo tengo que aplicar la misma ley. Ya sea la ley del lugar donde tengo la residencia habitual o ya sea mi ley nacional. Y, por supuesto, con independencia de dónde residan mis beneficiarios. ¿Tiene ventajas hacer testamento ante notario por lo que estás diciendo? Entonces, ¿cuáles serían? Pues las ventajas ante notario es que siempre nos vamos a ajustar a lo que el causante quiere, pero siempre advertiremos de que muy probablemente no podemos hacer todo lo que él quiere hacer. Pero dentro de ese margen que nos permite la ley, ajustarnos lo máximo posible a lo que él desea. Porque con un sistema legitimario como el nuestro, hay cosas que él quiere hacer que no puede hacer. Pero bueno, podemos dentro de lo posible tratar de ajustarnos lo más posible a lo que él desea, pero por lo menos tendrá la advertencia de que hay cosas que por mucho que desee, la ley no se lo permite hacer, y podemos incluir previsiones de si la legislación cambiara,
por ejemplo, en orden a las legítimas, y se hicieran, porque si cambia la legislación en este ámbito no va a ser más que en un sentido, hacer más pequeñas las legítimas, no hacerlas más grandes, ya son demasiado grandes. Entonces sí que muchas veces incluimos unas cláusulas de previsión expresa. Oiga, mire, si al tiempo de fallecer hubiera cambiado la ley y resulta que a mis hijos, en vez de tener obligación de dejarles 2/3, solo tengo obligación de dejarle 1, quiero dejar claro que yo lo que quiero es esa ley, la que va a estar vigente entonces al tiempo de mi fallecimiento, aunque no me haya dado tiempo a cambiar el testamento. Por tanto, las ventajas son múltiples, porque además hay tantos testamentos como situaciones personales. No es lo mismo el testamento de una persona divorciada que el testamento de una persona casada en segundas nupcias, que el testamento de una persona con un hijo que tenga algún tipo de discapacidad, que el testamento de una persona sin hijos, que el testamento de una persona con mascotas. Es decir, cada situación, y para eso está la ley. La ley te da esa habilidad, esa herramienta para que en función de tu situación personal, el notario pueda hacer tu testamento como un traje a medida. Es verdad que con limitaciones importantes por el régimen legitimario, pero bueno, nos podemos ajustar mucho y le podemos dar posibilidades que a lo mejor ellos desconocían. Porque obviamente no es lo mismo cuando una pareja todavía no se ha casado y compran su pisito, donde si no otorga testamento, su heredero en caso de pasar algo van a ser sus padres o abuelo en caso de sobrevivir, que no es lo mismo que después tengan un hijo que se convierta en su heredero. Entonces tenemos que pensar también ¿y qué nos dejamos de uno al otro de la pareja? Y no es lo mismo si después te divorcias. Es decir, el testamento debería hacerse uno en función del cambio o variación en tus circunstancias personales. Tu vida va a cambiar necesariamente y el testamento tiene que ir cambiando contigo. El testamento es esencialmente revocable. Un testamento lo podemos cambiar todas las veces que queramos a lo largo de nuestra vida. Siempre valdrá el último que tuviéramos otorgado. Entonces eso es importante y no dejarlo para... Hay mucha gente que le da mucho reparo, es verdad, hacer testamento, pero lo único que nos tiene que dar es tranquilidad. Nadie se muere, a mí no se me ha muerto nadie por hacer un testamento. Entonces, pero sí que es verdad que luego les da mucha tranquilidad haberlo hecho. Entonces, cada situación es diferente por ellos, por sus hijos, por posibles nietos. Es uno de los instrumentos más asequibles y más sutiles que se puede conceder o que la ley yo estimo que concede al ciudadano. ¿Qué documentos se necesitan? Nada, el DNI, y solamente en el caso de que fuéramos, por ejemplo, a hacer un reparto de bienes, ahí, bueno, pues si nos pueden aportar algún dato más que no sea solo el nombre de la calle, pero que puede ser, es decir, a lo mejor mires el apartamento que está en la calle tal, con su plaza de garaje, eso no sería suficiente, Bueno, si quieren aportar no obstante un recibo de IBI o notas simples del registro de la propiedad, así en estos casos ordinarios, suficiente. Si tienes que nombrar un administrador, es decir, designar a una persona con la que no tienes un vínculo de parentesco, porque cuando es tu hijo no nos hace falta el documento nacional del favorecido. Pero si, por ejemplo, es un amigo, entonces necesitaremos el documento nacional de identidad. No que me traigan el documento físico, sino que transcribamos correctamente el número de DNI de esa persona. Pero es sencillísimo, es decir, no necesitas ningún tipo de documentación especial para poder hacer un testamento. Y tú les haces preguntas porque hay cosas que ellos no se han planteado sobre órdenes de fallecimientos, sobre si resulta que yo voy en el mismo coche que en el que he nombrado heredero y desgraciadamente los dos faltamos, quiénes van a ser nuestros herederos suplentes, si nos hemos divorciado nos apetece que nuestro excónyuge administre los bienes que pueda adquirir de mi hijo, es decir, todo ese tipo de preguntas que muchas veces le plantea el notario que él o pensaba que no se podía hacer o que por primera vez descubre que se puede hacer. Entonces hay veces que deciden, bueno, pues me lo voy a pensar. Y ya vuelvo, y bueno, vuelven al día siguiente o cuando vuelva a la semana y se firma ya el testamento definitivo. También todo eso se puede hacer previo por mail. También hoy a través de la videoconferencia, imposibilidad de que el asesoramiento sea a través del portal notarial del ciudadano. Y luego ya se comparece una sola vez para la firma de la escritura de testamento. O sea que ese testamento se puede hacer también vía online. Solo el asesoramiento. A diferencia de lo que pasa con un poder especial que sí podemos culminar, es decir, el otorgamiento de la escritura va a ser por videoconferencia, hoy por hoy el único caso para el que está reservado es si volviéramos a un COVID con un confinamiento. Es decir, en caso de epidemia. Si no, no es posible el otorgamiento por videoconferencia, es posible el asesoramiento previo. ¿Qué ventajas fiscales tiene hacer un testamento? Como tales no tiene. Me explico. Hay una confusión entre hacer el testamento y pensar que si he hecho el testamento, mis herederos ya no tienen que hacer la herencia.
Es decir, las ventajas que te otorga el testamento, de forma indirecta sí pueden ser fiscales en el sentido de, a lo mejor resulta que ha habido un hijo que ya ha recibido en vida, que queremos que traiga a colación, hay un acuerdo entre las partes de que no tienen que recibir por igual, ¿vale? Entonces, claro, si tú eso no lo reflejas en el testamento y luego los hijos, que son sabedores de la voluntad de sus padres, pretenden ellos llevarlo a cabo, eso ya es un negocio jurídico independiente de la herencia. Entonces, habrá un coste fiscal añadido que te lo habrías ahorrado si en tu testamento lo hubieras planificado correctamente. Pero en sí hacer testamento no va a evitar que cuando tus hijos o tu padre o la persona a la que tú hayas designado tenga que otorgar esa escritura, tenga que autoliquidar el impuesto de sucesiones. Eso es un error bastante común. Piensan que haciendo testamento van a evitar ese trámite posterior a los hijos. No, el testamento es un llamamiento. Estoy diciendo, quiero que tú seas mi heredero. Pero luego nos falta la segunda parte, y es que el llamado acepte o repudie, que debe hacerse también ante notario. Y si efectivamente aceptamos y nos ponemos bienes a nuestro nombre, ahí es cuando te surge la obligación de autoliquidar y no la puedes evitar por mucho que el causante hubiera dejado hecho un testamento. ¿La legítima tiene el mínimo cuál es? ¿O el máximo? Depende. Como... La legítima es para los padres, sus hijos, ¿vale? Entonces, una herencia en territorio de derecho común se divide en 3 partes. Hay una parte en la que puedes disponer en favor de quien quieras. Hay otro tercio, que es el que se llama de legítima estricta, que solo lo puedes dejar a los hijos. Ahí no entran nietos y por iguales partes, salvo que incurran en causa de desheredación. Y luego hay un tercer tercio, que es el que se llama de mejora, que es el que puedes distribuir entre tus descendientes, da igual que sea hijos o que sean nietos. Es decir, tú podrías tener 3 hijos y un nieto y ese tercio de mejora dárselo solo al nieto. Eso sí lo puedes hacer. Pero también están las legítimas de los padres respecto de los hijos que fallecen sin hijos. Y ahí la legítima es diferente dependiendo de que ese hijo fallecido sin hijos tenga o no cónyuge. Y luego están las legítimas entre los cónyuges. Por eso es tan importante que se venga a notaría, porque el notario le va a asesorar sobre todo eso. Si hacemos testamento, ¿mis herederos ya no tendrán que hacer la herencia? Tienen que hacer la herencia. ¿De acuerdo? Tienen que otorgar. Solamente en el caso de que sea heredero único, puede hacerlo por un documento privado, pero no deja de ser la aceptación de su herencia con inventario de los bienes y adjudicación de los mismos. Y en el caso de ser varios herederos, pues claro, o puede ser un cuaderno particional, lo que no aconsejo, porque después se eleva mucho tiempo después a escritura pública y pueden aparecer desajustes de valores y ahí Hacienda entender que hay hechos imponibles adicionales de permuta, porque han cambiado las valoraciones. O bien, que es lo normal, venir al notario y otorgar esa escritura pública de herencia, donde se acepta la herencia y acto seguido se reparten los bienes que hubiere, o también se puede renunciar a la herencia, o se puede aceptar a beneficio de inventario. Lo que pasa es que el beneficio de inventario impone tales tramitaciones y unos plazos tan cortos de ejercicio que la verdad es que es muy infrecuente que se otorgue. Entonces, lo normal es que vayamos a una aceptación pura y simple, pero hay que hacer la escritura de herencia. ¿Y a la legítima yo podría renunciar? Sí, es más, uno puede haber sido nombrado heredero o legatario de un bien y ser a la vez heredero forzoso. Podemos aceptar una cosa y renunciar a la otra. Lo que no podemos es aceptar y después renunciar o renunciar y después aceptar. Pero si hemos sido llamados a una misma herencia por diferentes conceptos, sí podemos renunciar a una de esas condiciones y podemos aceptar la otra. Pero yo para renunciar tengo que venir también a notaría. Siempre. La renuncia debe ser expresa por documento otorgado ante notario y siempre con muchísima prudencia, porque hay que ir de nuevo en el caso de que haya testamento, porque hay veces que los padres, por ejemplo, que es el caso más frecuente, han previsto que si su hijo renunciara a la herencia va a ser sustituido por sus hijos, es decir, por los nietos. Entonces, claro, si nosotros cuando viene un cliente al despacho damos por supuesto que quiere renunciar sin más y que sabe lo que significa la sustitución vulgar, nos podemos equivocar, porque a lo mejor ellos renuncian porque ese padre tenía deudas. Pero es que esa persona que está renunciando tiene hijos. Y si el padre ordenó sustitución vulgar en favor de los nietos, el problema no se ha acabado con la renuncia del hijo. Pasa al descendiente. ¿Cuál es el principal problema? Si el nieto tuviera 20 años no tenemos problema. Nos viene al notario y también nos renuncia. Pero si es un menor de edad, ya tenemos que ir a un juzgado a pedir una autorización judicial. Entonces el tema se nos va complicando. Entonces, por eso siempre el notario no debe dar nunca por sentado cuando te piden hacer algo. Tenemos que evaluar y ver si efectivamente lo que te está pidiendo es lo que él realmente
quiere hacer o lo que más se ajuste a lo que él desea hacer. ¿Y cómo se hace testamento? ¿Puedes poner un ejemplo? Pues el testamento, el más frecuente en España, que cada vez deja de serlo más, pero sí que ha sido muy frecuente, el del uno para el otro, estoy refiriendo a los cónyuges, y después para los hijos. Un cónyuge al otro se deja el usufructo de todos los bienes y todo lo que no sea usufructo, que el usufructo es el derecho a disfrutar los bienes. Si es un apartamento, pues el que tengo derecho a alquilarlo, y todo lo demás es lo que va a los hijos por iguales partes. Pero es que un testamento tiene que contener muchas más cosas, porque a lo mejor al cónyuge no le interesa el usufructo, le interesa la propiedad de un bien en concreto. Es decir, lo que tenemos que tratar es, efectivamente, cuando hacemos el testamento, saber cuál es la situación patrimonial de esa familia y tratar de planificarlo de modo que cuando después efectivamente tengamos que hacer la escritura herencia, máxime si va a presidir una liquidación de gananciales, minimicemos las consecuencias fiscales que va a haber después. Para eso tenemos que tener en cuenta exacto la composición del patrimonio, cuál es la vivienda habitual de la persona que otorga el testamento, si existe algún propósito posterior de venta, si alguno de los bienes están alquilados. Entonces, todo eso se le tiene que contar al notario, se le tiene que contar si estás divorciado, si tienes hijos de varios matrimonios, porque eso es importante tener en cuenta. Si quieres, en caso de que quieras seguir teniendo usufructo o dejar el usufructo universal en favor de tu cónyuge, si quieres que sea extensivo a bienes tuyos privativos por herencia, porque a veces que eso la gente, cuando le planteas esa situación, ya dicen, no, quiero que el usufructo sea solo sobre los bienes que hemos adquirido constante matrimonio. Lo que yo pueda haber adquirido por herencia o donación de mis padres, eso quiero que vaya directamente a mis hijos. Ya no estamos... Efectivamente, por ejemplo, lo compró de soltero y entonces eso entiende que ahí su cónyuge no tiene que participar, ¿no? Son muchas las situaciones, son tantas como personas. ¿Puedo darle lo que yo quiera a quien yo quiera? No. Me encantaría decir que sí, pero no. En un sistema como este, legitimario, de sistema latino, que tenemos ahí también en Francia, en Italia y demás, eso no es posible. Esas legítimas son un absoluto límite a la libertad de testar. Y además hay otras figuras que son muy desconocidas, como las reservas lineales o la reserva del 812 del Código Civil, donde se producen casos como el que voy a contar a continuación. Es decir, una persona viene a hacer testamento. Ese caso me ocurrió además hace poco. Viene a hacer testamento, ellos no tienen hijos, están casados y me dice, mire, es que quiero que esta vivienda, para que no haya problemas con mis padres, porque se ve que tenían esa probabilidad de que no fueran a tener hijos, yo quiero que el usufructo, mientras mi marido viva, sea para él. Y no sé por qué me da la sensación de que eso ella no lo ha comprado, que eso o lo ha heredado de un abuelo o se lo han dado sus padres, efectivamente. Me confirma, no, es que esto me lo han donado mis padres. Claro, la sorpresa de ella es cuando yo le digo, pues mire, si usted fallece sin hijos, lamento decirle que si hacemos el testamento tal y como usted me lo ha planteado, esto no vale para nada. ¿Por qué? Porque hay una norma en el Código Civil que dice que lo que un padre ha donado a un hijo, si este hijo fallece sin hijos, lo recupera el padre si el padre sobrevive y ese bien sigue existiendo en la herencia. Entonces, en ese caso, tenemos que pasar a un plan B, tenemos que otorgar una escritura intermedia por la que el cónyuge adquiera algo sobre ese bien, porque si no es efecto, es decir, ella no podía disponer de lo que quería en favor de quien quería. Porque ya no es solamente el sistema de las legítimas, es que hay unas reservas y hay una, en concreto se llama reversión legal, que tú no te puedes sustraer de la voluntad de la ley. Pero bueno, para eso está el notario. Lo que pasa es que es verdad que por eso el notario tiene que ser preguntón. Porque hay muchas veces que tú no... claro, el cliente no considera que sea un elemento importante decirle este bien, oiga, que no lo compré, que lo recibí en donación. Entonces, para eso está el notario. Bueno, en función ya vas desarrollando un instinto especial para entender que se pueden dar determinadas circunstancias. Entonces, no podemos dar lo que queramos a quien queramos. Claro, porque si tú ahí no indagas... Se va con un testamento que es papel mojado, no vale absolutamente para nada. Cuando hago testamento, ¿dejo de ser propietario de mis bienes? ¿Necesito el consentimiento de mis herederos para, por ejemplo, venderlos? Afortunadamente no. El testamento no es más que una previsión de futuro, de qué quiero que pase con mis bienes el día que yo deje de estar en esta dimensión. Yo salgo de aquí y como si quiero vender el bien que acabo de dejar el legado a mi sobrino. Es decir, a mí eso no va a limitar mis facultades dispositivas sobre los bienes de que yo sea titular. Yo
no estoy más que haciendo esa previsión de futuro y ese llamamiento. Mientras tanto, los bienes son míos. Es más, no tengo ni obligación de decirle a nadie si he hecho testamento, cuál es el contenido de mi testamento. Eso es el acto, de hecho, es el único documento que no podemos otorgar por medio de un apoderado. Tú puedes dar un poder general a una persona y esa persona nunca va a poder hacer un testamento en nombre del poder dante. Es un acto personalísimo. Tú conservas las facultades de disponer, de vender, de hipotecar, de gravar en cualquier forma todos tus bienes y el testamento lo puedes revocar y cambiar todas las veces que estimes. ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente en general cuando viene a hacer un testamento? Le preocupa ser justo, que hay muchas veces que se preguntan, ¿usted cree que esto está bien? Si para usted está bien. Yo le puedo decir lo que está bien o lo que no se ajusta a la legalidad, pero lo que usted desea hacer, yo estoy aquí para conseguir eso lo máximo posible. Pero entre las preocupaciones, sí que es verdad que hay como unos patrones, ¿no? Que son las personas que se han divorciado, que no quieren en muchísimos casos, hay veces que no, que con independencia de que la pareja no haya funcionado, consideran que el papá o la mamá es un excelente administrador del patrimonio de sus hijos, tienen absoluta confianza, pero hay muchos que no. Entonces lo que les aterra es pensar que ese excónyuge pueda administrar los bienes que ese niño o esa niña pudiera heredar de la persona que viene a hacer testamento. También existe una gran preocupación respecto de padres que no mantienen vínculos con los hijos, ¿no? A propósito de la desheredación. Pero claro, la desheredación es un tema muy espinoso y ahí también es necesaria la labor del notario, arrojando un poquito de luz, porque cuando pretendemos desheredar a un hijo tenemos que ser conscientes que tenemos que expresar la causa. La causa no puede ser la que nosotros estimemos que es causa de desheredación, tiene que ser la que la ley prevé que es causa de desheredación. Y ahí la ley es restrictiva, son casos muy graves. ¿Qué sucede? Que es verdad que hay sentencias del Tribunal Supremo que, por ejemplo, han asimilado al maltrato de obra el maltrato psicológico a consecuencia de un abandono emocional de los padres por parte de sus hijos. Pero eso no significa que tú lleves 3 años sin llamarte con un hijo por teléfono. Tiene que haber algo más. Tiene que ser una acción que constituya un desprecio, un abandono familiar y que eso ocasione un quebranto, una lesión en ese testador como puede ser una depresión. Entonces, cuidado con algunas informaciones que se van difundiendo, porque cuando una persona viene, dice, mire, quiero desheredar, no sé nada de mi hijo hace 3 años, me llama una vez para tal, y tú le tienes que decir, cuidado, porque el papel no lo aguanta todo. Es decir, usted tiene que ser conocedor de que si invoca esto al final va a ser una cuestión de prueba. Y usted, el marrón, se lo está trasladando al heredero que sí quiere que reciba los bienes, porque si el testamento lo impugna el desheredado y realmente usted prevé que va a ser difícil probarlo, yo no avanzaría en ese sentido. Entonces ahí está también la misión del notario asesorar, bueno, ¿y qué alternativas tenemos? Y ya ni cuento si ese pretendido desheredado tiene hijos menores de edad, porque si un niño de 5 años no ve al abuelo, no es porque el niño, es porque hay un padre que ha decidido que, y lo que tienen que saber es que los hijos de los desheredados, incluso concurriendo real causa de desheredación, conservan el derecho a la legítima. Pero para eso está el notario, para informarles de todo eso y decirles, es verdad lo que usted ha leído, porque eso fue a propósito de la sentencia del Supremo, entonces eso corrió como la pólvora, ¿no? Por noticias, daba igual verlo en la televisión que verlo en una red social. No, no es como se está vendiendo. No es así. Entonces la persona, para tomar esa decisión de desheredar, tiene que ser conocedor de a qué se va a enfrentar después ese heredero que sí quiere que acepte la herencia. Entonces, todo ese tipo, esas preocupaciones máximas, sí que en casos de divorciados, de maltrato, de abandono, de falta de contacto, de vínculos familiares, son las que más preocupan. ¿A partir de qué edad se puede hacer testamento? Curiosamente, todo el mundo piensa que a partir de los 18, porque es verdad que esa es como la edad, capacidad de obrar en España, es a partir de los 14. Por tanto, una persona con 14 años y un día puede venir a notaría y otorgar esa escritura. Y se hace más veces de las que se piensa, por una razón, porque cuando una persona se ha divorciado, cuando tú les dices que se puede producir el siguiente efecto y es, se han divorciado y va con ese niño o esa niña en un coche y desgraciadamente hay un accidente o cualquier tipo de desgracia. Si primero falleciera ese padre o madre y después falleciera ese hijo
¿ese hijo habrá adquirido derecho a la herencia de sus papás? Al de su papá o mamá fallecido. Como él no tiene testamento, subirá al padre o a la madre excónyuge del anterior. Cuando tú eso se lo planteas, claro, hasta los 14 años ese efecto lo podemos evitar con una figura en el testamento que se llama sustitución pupilar. Pero a partir de los 14 años, como el niño ya tiene capacidad para otorgar testamento, hay gente que habla con sus hijos y viene a notaría y otorgan un testamento en previsión de, si a mí me pasa algo y yo hubiera heredado bienes de mi madre, no quiero que en modo alguno pasen a mi padre. Es verdad que eso, no obstante, tiene problemas porque si el niño no tiene más bienes, al final estamos en el sistema legitimario de siempre y ese padre seguiría conservando derecho a legítima. Pero bueno, por lo menos ya no es la totalidad. Entonces, a partir de los 14 años, una persona puede hacer testamento. Un caso, una familia, padre, madre, 2 hijos, un hijo se casa, el hijo fallece, Sí. no tienen hijos, Sí. ¿la herencia es solo para el hijo que se queda o la mujer viuda también heredaría? En ese caso dependerá del testamento que tuvieran otorgados los padres y el hijo. Si resulta que ese hijo no tenía más que derecho a su legítima estricta y fallece sin hijos, se acabó. No hay nadie que tenga derecho a esa legítima. Pero si resulta que ese hijo hubiera sido nombrado, por ejemplo, legatario, tendremos que ir corriendo a ver cuál es la sustitución vulgar, si se había previsto, si no se había previsto, porque si no se hubiera previsto un sustituto, la ley lo que dice es que ese fallecido, sin haber aceptado ni renunciado la herencia se lo transmite a sus propios herederos. Claro, si ese hijo en un testamento hubiera nombrado heredera universal a su cónyuge, ese hijo fallecido sin aceptar ni renunciar la herencia de los padres, ahí sí que la nuera se convierte en la heredera porque recibe ese llamamiento que le hizo el hijo. Entonces ahí entraría en juego porque estamos hablando de primero fallecen padres y después fallece hijo. Entonces ahí ya no vamos por sustitución vulgar, ahí vamos por derecho de transmisión. Claro, es al revés. Ese es al revés, por eso, es decir, el mundo de las herencias es complejo, porque el orden de los fallecimientos en ocasiones puede dar al traste con lo que de verdad esas personas tuvieran planeado. Yo he tenido un caso que fue verdaderamente tremendo en el despacho de unas cuñadas, que verdaderamente fue terrible, de una persona que había perdido a su mujer y a su hija y por el orden de los fallecimientos se vio obligado a compartir esos bienes con esas cuñadas que verdaderamente se comportaron, es decir, sabedoras de las circunstancias personales de esa persona, ya y exigir tu derecho a herencia que se había producido por un orden de fallecimientos que en otra hipótesis sería impensable y por estas personas no haber hecho el testamento, y verdaderamente es sangrante. Tú tienes que ajustarte a la ley y tienes que reconocerles ese derecho, pero verdaderamente y moralmente es terrible. 2 situaciones idénticas, me refiero de padre, madre, nuera, pero con orden de fallecimientos, con o sin haber otorgado testamento, el resultado puede ser completamente diferente en un supuesto que en otro. Si ha habido un accidente de tráfico, llega la ambulancia y los 2 están muertos, entre ese padre e hijo no hay derecho de transmisión. Entonces hay que ir a verlo cada uno por separado, eliminado esa transmisión. No, es que no sabéis lo que es el derecho. Claro, es que lo que tú has dicho antes, o sea, hay tantos casos como personas. Los que más sabemos de derecho a sucesión en España somos los notarios.